Muy bien, ya casi vamos llegando al final de Mateo. Estamos en el capítulo 24. Y para los que estuvieron en el capítulo 23 o vieron el video, vamos a ver lo último que hablamos del 23, el último que leímos, que dejamos ahí como, esto va a ser importante en el 24. En verdad les digo que todo vendrá sobre esta generación. ¿Ok? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por lo tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Como dijimos, cuando habla de la casa, ¿a qué se refería? Al templo, ¿verdad? El templo de Jerusalén, ¿ok? Era la casa de Dios, así le llamaban. Y vamos a ver cómo en este capítulo 24 habla de cómo esa casa, o como nosotros lo conocemos, templo, va a ser destruido. Y el capítulo 24 es un capítulo muy popular, van a ver por qué, en donde se ha hablado muchísimo, se usa mucho este capítulo para un montón de cosas y voy a tratar de hacer lo mejor como para que podamos entender un poco qué es lo que está pasando en este capítulo, ¿verdad? Así que, sin más, empecemos con los primeros versículos. Cuando Jesús salió del templo, ¿ok? Y se iba, se acercaban sus discípulos para mostrar los edificios del templo, ¿no? Recuerden de que el templo había sido reformado por Herodes, bueno, todos se llamaban Herodes, ¿verdad? Pero este es Herodes, el primer Herodes, vamos a decir, y, y era una obra de arquitectura para la época impresionante, hasta los romanos decían, wow, qué bien que se ve esto, está muy bien hecho, ¿no? Y era una especie de orgullo para ellos, ¿no? De cómo el templo, ¿no? Lo habían agrandado, estaba muy bonito, ¿no? Entonces, los discípulos, ¿no? Recuerden que ellos vienen de la zona de Galilea, ¿no? Entonces, casi todos los discípulos, menos uno, que era Judas, eran todos de Galilea, ¿no? Entonces, como que están de turistas, vamos a decir, en Jerusalén, ¿no? Entonces, decían, no, mira esto, qué impresionante, ¿no? Entonces, Jesús les dijo, ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es más o menos como que fuéramos a Nueva York antes del 2001, ¿no? Mira las Torres Gemelas, qué bueno. Les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra de estas Torres Gemelas. Es algo así muy loco, ¿no? Como que, ¿cómo que no van a? ¿Qué? ¿No? ¿Ah? Es algo muy loco. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿no? Porque claro, les quedó eso en la cabeza, ¿no? De que, ¿cómo que se va a destruir? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? ¿No? Y bueno, aquí es donde vamos a empezar, digamos, como que a navegar más profundamente. Ahí ponen en el grupo, ¿no? Estudio profundo. Bueno, ahora vamos a ir a aguas más profundas todavía. Vamos a esperar a que José, porque si no, no va a entender nada. Pero vamos a navegar en una profundidad mucho más profunda de lo usual para poder entender esto. ¿Ok? Una de las cosas con este versículo, cuando dice, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Eh, es muy discutido, se ha hecho un montón de discusiones, libros, ¿no? Creo que no se han hecho canciones, ¿no? Sería rara la canción, pero se han sacado muchas interpretaciones de este pasaje y este capítulo 24, a diferencia de los otros capítulos, es uno que merece gráficas, ¿no? Es a ese nivel, vamos a tener que hacer gráficas para poder explicar este capítulo, ¿ok? Entonces vamos a empezar
por la primera, ¿ok? La estrella, vamos a poner el láser, ¿vieron aquí esta estrella? Esta estrella es ahora, somos nosotros, ¿ok? Nosotros estamos acá, 2024, acá, ¿ok? Es decir, que nosotros estamos viendo todo esto desde esta perspectiva, del 2024, ¿ok? Nosotros asumimos que leemos en el Evangelio, ¿verdad? Asumimos que estamos leyendo, por ejemplo, cuando leemos la historia de Jesús y todo eso, ¿qué es? La primera venida de Jesús, ¿verdad? Por eso nosotros creemos en una segunda venida, porque esta es la primera venida de Jesús. También creemos, obviamente, como dice acá, segunda venida, y hay muchas variantes dentro del cristianismo de cómo eso será, ¿ok? Vas a encontrar ¡fua! Como que un arco iris de teorías de cómo va a ser la segunda venida de Jesús, pero vamos a decir que todos las ramas cristianas, ¿verdad? Creen que va a regresar Jesús, ¿ok? En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Jesús va a regresar, ¿ok? También estamos de acuerdo de que la caída acá más adelante, ¿no? La caída de la humanidad, Adán y Eva, fue un evento significante en la historia bíblica. O sea, vamos a traer, yo que sé, cualquier rama del cristianismo y vamos a coincidir de que sí, la caída de Adán y Eva es significativa para la historia bíblica y sí, Jesús va a regresar, ¿ok? Entre medio ya como que se complica un poco la cosa, pero enfoquémonos en eso. De hecho, el tiempo de la caída hasta la primera venida de Jesús que tenemos aquí, ¿ok? Que es en lo que hemos estado leyendo en Mateo, usualmente en el cristianismo lo llamamos la era de qué? Del viejo pacto, ¿ok? Algunos varían y podrían decir, no, realmente la era del viejo pacto empezó con Moisés o Abraham, ¿no? Pero sí tenemos una promesa en la caída, ¿no? ¿Se acuerdan, no? De que de la descendencia de la mujer iba a salir lo que iba a arreglar el problema. Entonces, tipo, puedes variar, pero es el viejo pacto, ¿ok? Como una promesa hasta la primera venida, ¿no? Como que, de la descendencia de la mujer, prrr, viene Jesús, ¿no? Primera venida de Jesús, descendencia de la mujer. Entonces es el viejo pacto, ¿ok? Lo siguiente es que todos hablamos de que ahora, ¿m? En este momento, ¿no? Nosotros estamos acá, ¿no? Hasta la venida de la segunda venida de Jesús, estamos en la era de la iglesia, ¿ok? Y hay muchas discusiones de cómo inició esta era y, como dije, hay muchísimas discusiones de cómo va a terminar esta era, ¿ok? Esta es la forma que nosotros nos sentimos tentados a ver este pasaje, ¿ok? Entonces, cuando leemos ese pasaje, el 99% de las veces lo que pasa es que empezamos a ver este gráfico, ¿verdad? Y empezamos a hacer matemáticas cristianas, lo que yo llamo matemáticas cristianas, ¿no? El viejo pacto, acá primera, nosotros estamos acá, segunda venida, el siglo venidero, ¿no? Que es el final del siglo, el final de la era, según la traducción, ¿ok? Ahora, ese siglo venidero, vamos a decir que todos los cristianos, digamos, de varias ramas, más o menos estamos de acuerdo de que luego de la venida de Jesús hay una especie de siglo o época que vendrá en donde todo estará bien. ¿Cómo se ve eso? Varía según qué rama cristiana, ¿va? Pero más o menos, ¿todos estamos de acuerdo? No, sí. Esto pasa en este momento, ¿ok? ¿Me van siguiendo hasta ahora? Bueno, no han visto nada, porque vamos a bajar unos 15 metros más. Algunos ponen el capítulo 24 en donde está este bloque que ven acá, este bloque oscuro acá, ¿ok? Entonces ellos dicen, cuando está hablando Jesús, cuando le hacen esa pregunta, es de esta época, ¿no? Esto es lo que sucede en el capítulo 24. Va a suceder, ¿no? La segunda venida, ¿no? El apocalipsis, ¿cuándo va a ser? ¿No? ¿verdad? Es decir, que todo lo que habla el capítulo 24, nosotros lo ponemos, nosotros estamos acá, 2024, ¿verdad? Capítulo 24, ¿no? Coincidencia. ¿No? Pero digamos,
nosotros, el cristianismo aquí, ¿no? Tipo, lo que habla el capítulo 24 va a suceder acá, o sea, en el futuro, nuestro futuro, ¿ok? Pero hay otros que ponen el capítulo 24 acá, en vez de acá. O sea, después de la primera venida de Jesús. El mismo pasaje, mismo capítulo que leemos, totalmente diferentes conclusiones. Entonces tenés un grupo de cristianos que dicen, no, es en el futuro, y un grupo de cristianos que dicen, no, esto está pasando aquí, ¿ok? Mismo pasaje, dos interpretaciones totalmente diferentes, ¿ok? Pero eso no es todo, ¿ok? Otros, hay otro grupo más de cristianos que creen que parte del 24 es acá, por eso lo puse inclinado, y parte del 24 es en la segunda avenida, o sea, parte en la primera avenida, parte en la segunda avenida, ¿ok? Y Jesús va, ¿no? Y viene hablando de uno y de otro, ¿no? De repente está hablando de acá y de repente, ¿no? Como que te despabilas, pero está hablando de acá ahora. Y de repente regresa acá, ¿ok? Entonces tenemos ya tres visiones diferentes del pasaje con conclusiones totalmente diferentes, ¿ok? Jesús dice en ese versículo anterior que leímos, ¿no? ¿Ven esos lindos edificios, ¿no? El templo, todo eso no va a quedar nada, ¿ok? Entonces los discípulos preguntan, ¿no? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Eh, a veces dicen de esta era, o sea, como que se refiere así el versículo, más bien como más era, pero bueno, como el final del siglo, ¿verdad? Y hay muchos libros y opiniones donde dividen esta pregunta. Capaz que ustedes no han pasado por ahí, pero hubo una época donde había una obsesión muy rara con esto. Entonces, lo que hacían era que dividían esta pregunta en tres preguntas. Decían, la teoría era como que no es una pregunta, son tres preguntas. Entonces empezaron a sacar un montón de teorías y doctrinas de esas tres preguntas, ¿no? Decían, no, esta pregunta es esto, esta pregunta es esto, esta pregunta es esto. Es decir, que de eso nace un montón de teorías y hacemos divisiones, ¿no? Y matemáticas cristianas con la pregunta y queremos responder esta pregunta con ese mismo divisiones y multiplicaciones cristianas, ¿verdad? Pero desde ya, spoiler alert, ¿no? Le estoy diciendo de que realmente, en el original, digamos, los discípulos están haciendo una pregunta, aunque nosotros lo leemos en nuestras traducciones y tiene la apariencia de tres preguntas, ¿ok? Entonces, digamos, imagínate, hay libros, teorías y un montón de cosas sobre que son tres preguntas y de repente yo te digo, no, es una pregunta. Puf, ¿no? Se dan cuenta como a veces cambiando solamente una cosa ya cambia un montón de cosas, de creencias y doctrinas, ¿verdad? Y ten mucho cuidado con eso. Muy bien, vamos a volver a la gráfica. Es más gráfica todavía. Muy bien. Cuando los discípulos hacen esta pregunta, ¿cuándo sucederá eso? Es sobre la destrucción del templo, ¿no? Jesús le acaba de decir, mira, las torres gemelas se van a caer. Esto es como que, ¿cómo que se van a caer? Entonces le preguntan, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Ok? Así que debemos agregar al gráfico, ¿ok? La destrucción del templo que pasa acá, ¿ok? Esto sucedió en el año 70, ¿ok? Cuando Jesús dijo estas cosas, está hablando en este, digamos, con los discípulos, era el año 30 más o menos, ¿ok? Más o menos la destrucción del templo es 40 años después de que Jesús dice esto, ¿ok? ¿Recuerdan que Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés? ¿Y cuánto tuvo la generación que iba con Moisés en el desierto a prueba? 40 años, ¿ok? Entonces cuando Jesús habla de esa generación, está pensando en ¿cuál generación? En esa generación, la de los discípulos.
Así que un periodo más o menos de 40 años. Yo creo que ustedes tengan en cuenta esto, la precisión de Jesús está diciendo se va a ser destruido el templo y está hablando de esta generación haciendo referencia a Moisés de 40 años. ¿Y qué sucede 40 años después? Se destruye el templo. ¿Ok? Ya no estaba Jesús, la mayoría de los discípulos estaban muertos, pero sucede. No es como que, bueno, tenemos que hacer cumplir las palabras de Jesús y iban los discípulos y ponían bombas en el templo. No, esto lo hacen los romanos. ¿Ok? Así que sabemos que la destrucción del templo fue en el 70 y vamos a representar, cuando dice Jesús, esa generación, vamos a representarlo con este bloque que se ve más o menos negro aquí. ¿Ok? Esta es la generación. ¿Ok? Así que las declaraciones, al menos algunas, tienen que aplicar a cuál generación. ¿A nuestra? No, a esta. ¿Ok? Gente que presenció la destrucción del templo en el año 70 estaba viva en el tiempo de Jesús, cuando él dijo estas cosas. Había gente que estaba viva cuando fue destruido el templo, al mismo tiempo que escuchó también lo de Jesús, así como fariseos, así como gente que creía en Jesús, estaban vivas en ese momento. O sea, muchos les aseguro que cuando pasó todo eso, se han acordado, pero esto es lo que, wow, Jesús le acertó, ¿no? Y se acordaron de eso, ¿no? ¿Ok? Y luego dice, y la señal de tu venida y la consumación del siglo. Nosotros ponemos la consumación del siglo, ¿no? Lo ponemos al final aquí, el siglo venidero, ¿ok? Porque esperamos la segunda venida de Jesús aquí y nosotros creemos, la mayoría de los cristianos creen, que la culminación de la era de la iglesia es esa consumación del siglo, ¿ok? Eso es lo que se cree en general. Y nosotros, ¿cuál es la época, la era de la iglesia? La que nosotros lo estamos viviendo en este momento, ¿ok? Y eso es lo que nos viene a la mente cuando ahora, ¿no? Hoy en día leemos esa pregunta, ¿no? La leemos ahora y ¿cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Y automáticamente el 99.99% de los cristianos piensa, bueno, segunda venida de Jesús, consumación del siglo, después de la era de la iglesia, ¿no? Entonces ellos ponen como que esta generación de aquí, ¿ok? Puede ser la nuestra, o capaz que la siguiente, etcétera. ¿Eh? Solo que hay un problema con este razonamiento. ¿Cuál es el problema con este razonamiento? Si hemos estado 24 capítulos de Mateo y siempre nos tenemos que poner en el lugar de los discípulos en su época. ¿Ok? Recuerdo que esto fue escrito en el año 30 y pico. ¿Ok? O sea, esto sucedió en el año 30, ¿no? Cuando dijo estas palabras. Entonces tenemos que realmente ponernos en el lugar de los discípulos en el año 30. ¿Ok? Cuando Jesús dice, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, ¿a qué generación se refiere? ¿Nosotros? ¿A la futura generación? Oh, hay una división ahí. La mayoría cuando lee esta generación quiere aplicarlo a una futura generación. De hecho, usualmente lo aplican a su generación. No, los últimos tiempos, hermano. Los últimos tiempos, ya, nosotros ya está todas las señales. ¿No? Entonces, nuestra generación. ¿Ah? El problema se origina en la perspectiva, ¿ok? Porque la mayoría usa nuestra perspectiva para interpretar el pasaje, ¿no? Se ponen en el 2024, vamos a decir, y trata de interpretar el pasaje desde esta perspectiva, aquí, nosotros, ¿ok? Pero, ¿cuál era la perspectiva de los discípulos? ¿Se han preguntado? O sea, su generación, ¿cuál era la perspectiva de ellos?
Entonces, nuestra perspectiva es nosotros aquí, la estrella, ¿no? Pero vamos a cambiar la perspectiva, ¿ok? Desde nosotros se la vamos a cambiar la perspectiva a los discípulos, ¿ok? Entonces ahora tenemos la estrella acá, con los discípulos, ¿ok? Ya no estamos viendo el versículo desde aquí, lo vamos a ver desde acá, ¿ok? ¿Tenían los discípulos idea de que vendría la era de la iglesia? ¿O de qué se trataba eso de la era de la iglesia? No, no tenían idea. ¿Cómo iban a tener idea? Así que saquemos eso por un momento de la gráfica, la era de la iglesia, porque yo no tenía ni idea de la era de la iglesia cuando estaban haciendo esta pregunta. ¿Ok? ¿Qué tal acerca del siglo venidero? Los discípulos tenían una idea de que íbamos a venir nosotros aquí y tenían una idea de que Jesús retornaría en el futuro después de nosotros y recién ahí vendría el siglo venidero. ¿Ustedes creen que tenían esa perspectiva? No, no tenían esa perspectiva, no tenían idea. Así que otra vez vamos a cambiar la gráfica desde la perspectiva de los discípulos. Y quitamos esa parte. ¿Qué tal acerca de nosotros? Sé que estamos hablando de eso. ¿Tenían los discípulos alguna idea de nosotros? ¿Sabían quién era Marcos Salvini, Wilson y José y Luis? Tenemos nosotros, imagínense en esto, nosotros somos los discípulos, ¿ok? ¿Tenemos alguna idea sobre la gente que va a vivir 2000 años en el futuro? De hecho, ¿se imaginan ustedes la humanidad aquí todavía 2000 años en el futuro? Y se imaginan de que, bueno, pero imposible, ¿no? Tipo, no, ¿qué tecnología, verdad? Usualmente como que solo pensamos hasta ahí nomás, ¿ok? Bueno, resulta que los discípulos tampoco tenían una idea de 2000 años en el futuro, ¿ok? Aún más, los discípulos no tenían idea de que Jesús se iba a ir. Recuerden eso. O sea, no tenía una idea de que Jesús iba a ir y luego iba a regresar. Jesús se los había dicho, ¿ok? Pero ellos no habían entendido a qué se refería, ¿ok? Eso es todo lo que hemos leído en Mateo. El discípulo no tiene idea de que estaba hablando Jesús. ¿Cómo que? Y lo vamos a ver más adelante, que cuando matan a Jesús y dicen, ya está, lo mataron, ¿no? Marchamos. ¿Ah? Y eso es vamos a ver todo eso. Así que vamos a modificar un poco para la perspectiva de los discípulos. Volemos todo eso de nosotros, de 2000 años después. Vamos a volar todo eso. ¿Los discípulos pensaban en la primera venida de Jesús? No, ellos eran judíos, ¿ok? Ellos esperaban el nacimiento del Mesías. Recuerden eso. No pensaban en una segunda venida ni en una primera venida. Es como esa historia, ¿no? De que un viajero en el tiempo va al tiempo de la Primera Guerra Mundial y no sabe muy bien en qué época está, ¿no? Ve que está guerra por todos lados y va y le pregunta a uno, che, ¿esta es la primera o la segunda guerra mundial? ¿No? Pero para el loco es tipo, ¿cómo que Primera Guerra Mundial? Esta es la Gran Guerra, así se llamaba. Se llamó después, ¿no? La Gran Guerra. No tenía ni idea de que iba a haber una segunda, que iba a ser la primera y luego iba a haber más. De hecho, pensaban que, wow, nos pasamos esta vez, ¿no? Tipo, la Gran Guerra. Tipo, ¿no? Y después venía más. ¿Entienden? O sea, como que no hay primera venida de Jesús y segunda venida para los discípulos, porque ellos estaban esperando el Mesías y ahí estaba el Mesías. ¿No? Así que vamos a modificar un poquito eso de la perspectiva de los discípulos, que esperaban el nacimiento del Mesías. Israel estaba en expectación porque ya la época, las profecías, todo se daba como que esta era la época que tenía que aparecer el Mesías. Recuerden los Reyes Magos que vinieron porque ya todo se estaba dando, ¿verdad? Entonces, ¿a qué vinieron los Reyes Magos? ¿A la primera venida de Jesús? No, al nacimiento del Mesías, ¿ok? El Mesías ha llegado, era la promesa del Viejo Testamento. Todo el Viejo Testamento habla de que iba a venir el Mesías, todas las sombras de que iba a venir ese Mesías. ¿Se acuerdan de que la descendencia de la mujer, ¿no? Iba a salir el Mesías que lo iba a salvar, ¿verdad? Y ellos lo estaban viviendo, los discípulos, ¿ok? ¿Qué iba a ser el Mesías desde el punto de vista de los discípulos? ¿Qué hemos estado hablando en todo Mateo? ¿Qué esperaban ellos? De hecho, María también.
que Jesús iba a tomar el poder, ¿no? Desechando el reino de los romanos, ¿no? Que estaba actualmente dominando todo, ¿no? Ellos no eran Israel, era Judea, Samaria, ¿no? Y Galilea, ¿no? Ni siquiera en un país, ¿entienden? Estaban bajo provincias romanas, ¿no? Entonces, ¿qué esperaban? De que el Mesías iba a llegar, iba a tomar el poder político y iba a formar un nuevo reino judío. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa, ese, esa foto que puse, ¿no? Jesús con una espada ahí matando a todos los romanos? Eso es lo que ellos esperaban. Por eso no entendían todo esto de que Jesús tenía que morir, porque tipo, no era lo que ellos estaban esperando. Entonces vamos a agregar eso para entender mejor el pasaje, ¿no? Para ellos nacía el Mesías, ¿y qué sucedía? El reino del Mesías, ¿no? Ese era el nuevo pacto para ellos, ¿ok? Nosotros lo interpretamos, obviamente, como el nuevo pacto, ¿verdad? La era del nuevo pacto, ¿ok? En donde el Mesías iba a reinar, ¿ok? De hecho, lo leemos en la Biblia, ¿no? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús mismo lo dice a los discípulos, que es derramada por muchos para el perdón de pecado. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso era lo que estaban esperando, ¿no? De hecho, básicamente que nuevas reglas iban a ser aplicadas en su nuevo reino, ¿ok? Este reino que venía va a tener nuevas reglas, nuevo pacto, ¿ok? Y esa es la forma que los discípulos pensaban cuando preguntaban, ¿cuándo sucederá la señal y la consumación? Entonces, vamos a ver otra vez esa pregunta que hacen los discípulos, ¿ok? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Sí? ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Verdad? Porque Jesús le acaba de decir, el templo va a ser destruido. ¿Cuándo será tu venida? Pero recuerden, todos tienen una profecía ahí. Y lo hemos hablado una y otra vez durante Mateo. ¿Y cuál es? Es Daniel 7. ¿Se acuerdan que hemos mencionado en todo Mateo? ¿Se acuerdan? Seguí mirando las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía, ¿no? De venida, venía uno como un hijo de hombre, ¿ok? Que se dirigió a la anciana Díaz y fue presentado ante él. ¿Y qué pasó? Le fue dado dominio, gloria y reino, ¿ok? ¿No? ¿Cuándo será tu venida para ser el rey? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, ¿no? Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Ok? Cuando ellos preguntan la señal de tu venida, realmente pregunta cuándo vas a tomar el reino, como dice la profecía. Y te sentarás en tu trono literal terrenal y empezarás a reinar, ¿no? Eso decía, Jesús se va a armar un trono acá, se va a sentar y decir, bueno, todos ahora nos tienen que servir a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que esperaban los discípulos, porque su perspectiva era la visión de Daniel, ¿no? Que habla de la venida del Hijo del Hombre al lugar espiritual a tomar poder y autoridad, ¿ok? ¿Ven cómo podemos ser tentados a volvernos medios carniceros de los pasajes cuando, especialmente estos pasajes así? Si no conocemos el Viejo Testamento, no conocemos el contexto de los discípulos, no conocemos todo eso, no es solo el contexto que hay que tener en cuenta, ¿ok? El contexto es muy importante, no solamente el contexto, bueno, sino el contexto histórico y todo eso. Hay que tener en cuenta las traducciones, también se acuerdan que yo les he mostrado durante todo Mateo de que hay traducciones que no traducen exactamente bien y porque es muy difícil, porque no es como traducir del inglés al español, ¿ok? Porque el griego y el hebreo, las palabras no son las mismas. No es tipo hola y traduzco hello, ¿no? Digo, no, es más profundo que eso. Pero un tercer punto, vamos a decir, que hay que tener en cuenta, aparte del contexto, aparte de las traducciones, es la perspectiva. Cuando leemos pasajes, tenemos que ponernos en los zapatos, o vamos a decir sandalias, ¿no? De los discípulos, ¿ok? Porque es la perspectiva de ellos, ¿ok? Y
finalmente, digamos, la parte de la consumación de este siglo, o sea, al final del siglo, ¿no? Dice destrucción del templo, ¿cuándo va a ser? Nosotros sabemos que fue en el 70, ellos no sabían. Tu venida, ¿no? ¿No? Que venía uno como el Hijo de Hombre, ¿verdad? A tomar toda autoridad y reinar, ¿ok? Y el final del siglo, ¿ok? ¿Tenía en mente nuestro siglo o época? ¿Cuándo va a ser el final del 2000 y pico de la gente? No, no, ellos ni sabían que iba a haber gente. De hecho, ni pensaban que íbamos a estar acá nosotros todavía. Para ellos, Jesús iba a tomar el reino y todo iba a estar espectacular, ¿no? Y acá estamos nosotros todavía luchándola, ¿no? O sea, como que para ellos no se imaginaban esto, ¿ok? ¿Qué época tenían en mente? De hecho, ellos hablan de dos épocas, ¿ok? ¿Cuál es la primera época? El viejo pacto. Y la época del reinado del Mesías, ¿ok? Recuerden que todas las profecías, todas las promesas, todo eso apuntaban a la venida del Mesías y luego su reino, ¿ok? Cuando ellos hablan de la época del viejo pacto, ellos dicen, ¿cuándo esa época terminaría? ¿No? ¿Cuándo terminaría esa época? Y el Mesías sería coronado rey, ¿no? Y ya está, se acabó todos los problemas. De la perspectiva de los discípulos, esas tres cosas, que nosotros, o sea, esas tres preguntas, nosotros las dividimos en tres preguntas, ¿verdad? Era un solo evento, ¿ok? Todo iba a ocurrir al mismo tiempo, ¿ok? La transición del viejo pacto hacia el nuevo pacto, que era el reinado del Mesías, ¿verdad? Y la destrucción del templo. Y Jesús le responde, sí, esas tres cosas que nosotros vivimos van a pasar en la generación de los discípulos. Por eso dice, no pasará esta generación, porque va a pasar en la generación de los discípulos. Vamos a ver esos tres puntos, ¿ok? El templo va a ser destruido en esa generación de los discípulos. La visión de Daniel de la venida del Hijo del Hombre a tomar autoridad se va a cumplir en esa generación. El final del viejo pacto, ¿verdad? Que prometía el Mesías, va a suceder en esa generación, ¿ok? Aunque los discípulos no lograran entenderlo aún, el reino del Mesías ya había empezado, ¿ok? Pero ¿se acuerdan que tienen todo ese problema los discípulos de que no logran entender? Porque piensan, pero ¿cómo? ¿Cómo que ya empezó? Si yo no estás afilando, no estás haciendo un ejército, ¿cómo vas a destruir a todos los romanos y todo eso? ¿Ok? Pero ya había empezado. De hecho, había empezado con qué acontecimiento? Con el nacimiento del Mesías, ¿ok? El nacimiento de Jesús. Lo vemos desde el principio de Mateo, lo hemos estado viendo con las frases como que, el reino ha llegado, el reino está cerca, en el sentido de que ya está aquí, está sucediendo, ¿ok? Pero el viejo pacto no puede terminar cuando nace Jesús, ¿ok? Sino cuando. ¿Qué es lo que está atado el viejo pacto? ¿A qué? ¿Qué estructura depende del viejo pacto? El templo. Entonces el viejo pacto se termina con la destrucción del templo de Jerusalén, ¿ok? Porque ya el sistema religioso ya no puede continuar si no hay un templo, ¿ok? Entonces vamos a ver algo que hoy en día, pues, digamos, en el ambiente teológico es algo por sentado, pero que nosotros seguimos con ciertas narraciones de hace muchos años atrás y capaz que a alguno le sorprenda esto, pero como verán, hay un pequeño pedazo ahí en donde el viejo pacto continúa y está el nuevo pacto, ¿ok? Nos podemos ver tentados a decir que a partir del Pentecostés, vamos a decir, ya no existía el viejo pacto, ¿ok? Pero recuerden la gran comisión de Jesús de llevar las buenas noticias. Había gente que aún iba al templo, pero no era gente mala, era gente de fe, que todavía no han escuchado de Jesús, no tenían ni idea, ¿ok? Y no solo la gente de ahí, pero la gente, ¿se acuerdan de que venían de otras naciones?
de que habían judíos que hacían un peregrinaje hacia el templo, ¿verdad? Y no habían oído de Jesús. Esa gente aún estaba justificada, no eran hipócritas, pero cuando se destruyó el templo, ya no había más lugar para sacrificio. Se terminó. Así que los discípulos tienen una generación, ¿verdad? Jesús básicamente está diciendo, tiene una generación para empezar a hacer publicidad en Facebook y empezar a hablar sobre lo que escucharon de mí y advertir que el templo se iba a descontinuar, ¿no? ¿Viste? Como cuando te dicen, no, este producto se va a descontinuar, tienes hasta tal fecha para cambiar de producto, ¿ok? Porque a partir de esa fecha ya, no, ya se descontinuó, ¿ok? Entonces, Jesús le dice, el templo se va a descontinuar. Ustedes tienen una generación para esparcir este mensaje, decirles, miren que el templo se va a descontinuar, ¿ok? Porque de haber sido destruido el templo inmediatamente, nació Jesús y de repente, ¡pum!, bomba atómica en Jerusalén, ¿entendés? De haber sido destruido el templo inmediatamente, o por ejemplo, luego de la ascensión de Jesús, vamos a decir, Jesús ascendía al cielo y ¡buah!, explotaba el templo en pedazos, hubiera quedado mucha gente sin entender qué pasó. ¿Entienden? Porque no le dieron la oportunidad de que vaya el discípulo, los discípulos de Jesús y que eran, mira, esto va a pasar, ¿ok? Y les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Todavía no se ha destruido el templo de Jerusalén, ¿ok? Cuando Jesús habla de esta palabra, hay algo que sucede 30 años después, ¿ok? Recuerden que eran 40, pero hay algo que sucede 30 años después de la ascensión de Jesús y 10 antes de la destrucción del templo. Y de hecho lo leemos esto sucede en Éfeso, ¿verdad? Lejos de Israel. Y lo han leído este pasaje, pero quiero que tomen en mente lo que hemos estado hablando ahora y vean ese pasaje con esa nueva información. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, ¿no? Ellos iban diciendo, ¿no? Miren que se viene, ¿no? Llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído de que hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo le preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos, ¿ok? Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Nosotros nos acostumbramos mucho a la frase el reino de Dios, ¿no? Tipo, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Y hasta un punto que no sabemos ni qué significa exactamente el reino de Dios. Pero esa frase, el reino de Dios, esas son las nuevas noticias, ¿no? El evangelio, ¿no? Buenas noticias, ha comenzado el reino de Dios, ¿ok? Para ellos lo entendían perfectamente cuando le decía, ¿no? El reino de Dios está aquí, ¿no? Es porque ellos lo estaban esperando todos. Y como vemos, hay gente que no había escuchado de Jesús, pero no dice nada estos paganos que estaban aquí, con el bautismo de Juan el Bautista. No, no. Simplemente dice, ah, mira, tengo una noticia para ti. El reino ya está aquí, ¿verdad? Le da digamos que el update, ¿no? Lo nuevo, ¿verdad? Que le falta esa información, ¿ok? Y esa gente iba al templo, hacía peregrinaje al templo para hacer sacrificios y eso. Entonces, Pablo le está diciendo, miren que adiós templo, no sabemos exactamente cuándo, pero va a suceder pronto, ¿ok? Nosotros sabemos cuándo, que iba a suceder 10 años después. ¿Qué tal si ese grupo se hubiera enterado de la destrucción del templo 30 años antes? Sin que estuviera Pablo, si no, los discípulos todavía estaban allá, ¿ok? Hubieran estado perdidos, hubieran dicho, ¿qué pasó? Por eso Jesús da una generación para que los discípulos empiecen a pasar la voz, ¿no? Primero aquí, luego acá, y así, bien, bien. Esa parte la entendemos bien, ¿no? De que empieza en el lugar y luego al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y él dice, díganle que el reino ha comenzado, yo he llegado, lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces tiene una generación para esparcir las buenas noticias, especialmente a los judíos, porque el templo iba a ser destruido y su sistema religioso iba a desaparecer, ¿ok? Y entonces los discípulos preguntan, ¿no? ¿Cuándo será la destrucción del templo, verdad?
¿Cuándo tomarás tu trono para el reino del Mesías? Digamos, el rey Mesías, ¿no? ¿Y cuándo será el final del viejo pacto? Y Jesús les dice, en esta generación, ¿ok? Entonces, ponte despierto porque va a pasar en esta generación. La mayoría de los discípulos murieron antes de la destrucción del templo, pero había gente que estaba en esa generación viva. O sea, solamente 30, digamos, 40 años después, ¿ok? No pasó mucho tiempo, ¿ok? A los discípulos la mayoría los mataron, ¿no? Y no llegaron a ver eso. No llegaron a ver la destrucción del templo. Juan es el único que quedó vivo, digamos. Pero ellos hicieron la tarea sin haber presenciado eso, por fe, de ir diciendo, se acerca el final de este sistema, del viejo pacto, ¿no? Ya el reino está aquí, estas son las buenas noticias. Y continuamos leyendo ahí en el capítulo 24. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, ¿no? Y ¡fua! Libros y películas y no sé, ¿no? Sobre la abominación de la desolación, ¿no? Tipo la abominación de la desolación. Suena muy así como que. Y claro, para nosotros nos suena como que, wow, ¿qué quiere decir esto? Esto es terrible, un monstruo, ¿no? Pero esto es un lenguaje del Viejo Testamento. Si eras judío ibas a entender perfectamente lo que está diciendo aquí. Y recuerden, ¿no? Está hablando de que habló por medio del profeta Daniel. Estamos en esa profecía, estamos en lo que estaba diciendo Daniel, ¿ok? Por eso los discípulos esperaban eso, ¿ok? Pero cuando nosotros hablamos la abominación desoladora, dicen otras versiones, este, claro, si eras judío tú entendías que esto era un lenguaje del libro de Daniel. Entonces te hacía atención a esas profecías, ¿no? Pero, por ejemplo, como sabemos, tenemos 4 evangelios, ¿ok? No solamente es Mateo. Por ejemplo, tenemos Lucas. Lucas no está tan dirigido a los judíos, está más bien dirigido a los gentiles, ¿no? Aquellos que no tienen un conocimiento muy profundo de las costumbres judías y todas las cosas judías, ¿ok? Entonces, obviamente que Lucas tiene que presentar de una forma más clara para los gentiles, ¿no? Digamos como para nosotros, ¿no? Tiene que, tiene que ser más, directo, porque no vamos a entender abominación de la desolación así nomás. Tenemos que estudiar el Viejo Testamento, entender lo que esto significa, lo que aparece en Daniel, ¿verdad? Entonces, tipo, lo que quiero decirles es, nosotros sacamos un montón de teorías de eso, ¿ok? Pero nosotros tenemos en la Biblia las mismas palabras de Jesús, pero dichas en otra forma para que los gentiles entiendan, ¿ok? Entonces, nosotros en vez de mirar eso, hacemos no, a la abominación de la desolación y hacemos leyes, no sé, como que historias y cosas así. Ahora vamos a ver este mismo pasaje, pero en la versión de Lucas. ¿Ok? Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepa entonces que su desolación está cerca. El mismo pasaje. ¿Ok? Es la misma historia, pero contado para aquellos que no son judíos. De hecho, vamos a ver cómo Lucas presenta las preguntas. Recuerden que yo les dije, que nosotros dividimos las preguntas de los discípulos, ¿no? ¿Cuándo va a ser esto? Y el final, ¿no? En 3 y hacemos un montón de teorías. Bueno, sucede lo mismo que con este versículo. Lucas tiene su propia versión de ese acontecimiento, pero para que nosotros lo podamos entender, los que no estamos familiarizados con Daniel y cosas así, ¿ok? Como ven, tipo, eso de la desolación extraña, no sé qué historia. Acá lo dice más claro. Vean a Jerusalén rodeadas de ejércitos. ¿Qué es lo que pasó en el año 70? Jerusalén fue sitiada por ejércitos de los romanos, que eran varias legiones. ¿Ok? Es muy interesante la historia del sitio de Jerusalén y tenemos récord histórico de todo lo que sucedió por varias fuentes, por fuente de los judíos, fuente de los romanos, o sea, como que está en la historia. ¿Ok? Pero vamos a ver la pregunta de los discípulos
en Lucas, a ver cómo él lo presenta. En cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, vendrán días que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿no? O sea, el templo, ¿les gusta el templo, el edificio? Bueno, vendrán días en que, adiós templo. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Uf, ahora ya no tenemos tres preguntas, ¿no? Son dos, ¿no? ¿Entienden el problema de hacer esta pregunta como si fueran tres preguntas y hacer cosas extrañas con la Biblia, matemática cristiana? Mateo usa el lenguaje del Viejo Testamento, ¿no? Pero los judíos que leían ese Mateo, wow, ¿no? Como hemos visto, apunta muchísimo al Viejo Testamento y si lo lees sabiendo el Viejo Testamento te vuela la cabeza, ¿verdad? Pero Lucas toma en cuenta que su público no va a saber tanto, ¿ok? Entonces, digamos, Mateo usa el lenguaje del Viejo Testamento, ¿no? El Hijo del Hombre, la terminación del siglo, la desolación, cosas. De hecho, usa reino de los cielos en vez de reino de Dios, porque los judíos tú no podías usar Dios en una escritura porque era blasfemia, ¿ok? Y nosotros hemos sacado hasta de esa frase reino de los cielos como, que estuviera como si fuéramos griegos, ¿no? Está el cielo, los siete infiernos, ¿no? Pero realmente usa reino de los cielos, la palabra cielo es como que una suplantación para no decir directamente Dios, porque para ellos era ofensivo. Si tú escribías el nombre de Dios, estabas blasfemando, no podías. Entonces, Lucas utiliza reino de Dios, porque no es para los judíos. ¿Ok? Entonces, la versión de Lucas es el equivalente en términos que no judíos iban a entender. ¿Ok? Entonces Jesús contesta, y en todo el capítulo menciona muchas cosas, y dice, van a ver esto, si se acuerdan del pasaje de Lucas, si no lo han visto, pero casi todo el mundo ha escuchado eso, no, van a ver que esto, pero no va a ser esto, van a escuchar aquello, pero tampoco es. No se distraigan con todas esas cosas porque no es, ¿no? Que uno va a decir que, soy el Mesías, que está en el desierto, y no sé qué, pero le dice, y contesta Jesús, pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepa entonces que su desolación está cerca. ¿Ok? Cuando vean el ejército romano rodeando Jerusalén, esa es su señal. Esa es la señal que me están pidiendo. ¿Ok? El final del siglo se terminará, ¿cuál era el final del siglo? La era del templo, ¿verdad? La era el final del siglo, se va a terminar la era del templo, ¿verdad? La era del viejo pacto va a llegar a su fin en ese momento cuando vean Jerusalén rodeada de ejército. 40 años antes que sucediera, ¿ok? No estaba en la mente de nadie de que, o sea, los romanos ya estaban ahí, eran los dueños de todo. Nadie se le iba a ocurrir como, ¿por qué iban a rodear Jerusalén los romanos? Pero como nosotros sabemos sin historia, ellos hacen una rebelión, los judíos, más adelante en el futuro, y pasa un montón de cosas y ellos retoman Jerusalén los romanos. Entonces, digamos, esto es impresionante. Nosotros hablamos, a veces los cristianos hablamos de un montón de cosas, pero esto que se cumplió increíblemente, eh, perfecto, nunca lo mencionamos. Es una cosa impresionante, la precisión de la profecía de Jesús. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Luego Jesús comienza a hablar de su venida. Recuerden, nosotros creemos en la segunda venida de Jesús, pero recuerden que en este pasaje, cuando habla de su venida, no es la segunda venida, sino la toma del reino. Y todos los pasajes son referencia a la profecía de Daniel, que venía el Hijo del Hombre a tomar el reino, a tomar a toda autoridad. Nosotros queremos interpretar estos pasajes como su retorno, ¿no? Como su segunda venida. Pero recuerden que esta es la perspectiva de los discípulos y no es nuestra perspectiva. ¿Ok? Así que Jesús dice, cuando vean la ciudad rodeada del ejército romano, sabrán que Daniel 7 se está cumpliendo, porque enviaré yo a ese ejército. Ese es digamos, el castigo de Jerusalén por matar al Mesías, digamos, iba a ser los romanos, iban a ser instrumentos. Y uno puede decir, bueno, pero
¿cómo? Si los romanos eran un ejército pagano, mataban cristianos y todo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos referencia de que cuando fue la destrucción del primer templo, Dios usó su ejército, y su ejército eran los babilonios, ¿ok? Que vinieron y destruyó el primer templo, ¿ok? Y Jesús dice, bueno, eso va a suceder otra vez. Vamos a usar un ejército pagano para juzgarlos y van a destruir. Y de hecho el templo fue destruido por casualidad, vamos a decir, en el aniversario de la destrucción del primer templo, el mismo día, ¿ok? O sea, wow. Y así fue como juzgó a Jerusalén. Y cuando vean esa señal, ¿no? Que vean que está pasando todo eso, se van a dar cuenta que estoy viniendo para sentarme en mi trono, en el sentido de que el viejo pacto se terminó, ya no hay de otra, ya no puedes ir a hacer sacrificio. Jerusalén dejó de existir cuando los romanos hicieron pedazos, prendieron literalmente fuego todo Jerusalén. No quedó nada, no quedó templo, no quedó nada, ¿ok? El viejo pacto había terminado y solo quedaba, ¿qué cosa? El reino del Mesías, ¿ok? Y vamos a ver más en el próximo capítulo, pero quiero que vean como esto, ¿no? Jesús se queda especialmente con esa parte de que Jesús hace la gran comisión diciendo, mira, se viene la destrucción, el primer pacto va a desaparecer con la destrucción del templo, de toda esta generación, la urgencia del mensaje, ¿no? Nosotros tenemos algo similar, ¿no? Ya eso pasó, pero ahora, digamos, los que estaban bajo el viejo pacto, que dependían del templo, el templo ha sido destruido, ya no hay de otra. Tienes que, tienes que seguir el Mesías, aceptar al Mesías. Es la única forma, ¿verdad? Y de hecho han tratado de reconstruir ese templo otra vez, ¿no? Y a veces nosotros los cristianos, no, que vamos a hacer el tercer templo, pero ven que no es compatible con lo que dice Mateo, ¿verdad? Han tratado de reconstruir ese templo y no han podido, ¿ok? De hecho, hoy en día hay una mezquita puesta en el lugar del templo, ¿verdad? O sea, como que, bueno, hay una historia que los romanos, está en la historia, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con los cristianos en el sentido de que no es algo de los cristianos, es algo de los historiadores romanos. Un emperador dice, luego, en el año 123, algo así, quiere quedar bien con los judíos que andan en la vuelta, porque todos andaban, obviamente, después de la destrucción de Jerusalén, andaban todos por ahí, ¿verdad? Y dice, voy a mandar a que que los judíos, hizo un decreto, vayan y reconstruyan el templo, ¿no? Hagan un tercer templo. Y fueron. Y el día que empezaron a reconstruirlo, todos se murieron. Explotó algo, como vamos a decir, como que si fuera una fuga de gas, todos se prendieron en fuego. Y los romanos, tipo, ¿qué onda con esto, no? Entonces dije, bueno, vamos, un accidente. Entonces pasó el tiempo y dijeron, bueno, vayan otra vez y construyan el templo. Entonces fueron y ya empezaron, agarraron la fundación del templo que ya estaba y lo empezaron a construir y empezaron a construir las paredes. Y esto, como digo, esto está en la historia. Hubo un terremoto ese día y se destruyó todo, hasta la fundación del templo. Y obviamente todas las paredes de rocas que habían hecho se les cayeron arriba y mataron a los que estaban construyendo. Entonces fue tan impacto eso que sucedió que no volvieron. Dijeron, no, yo no regreso acá, ¿no? O sea, es una condena de muerte. Y no pudieron. ¿Por qué? Porque es un hecho significativo la destrucción del templo, porque ahora no es el viejo pacto, es el reino del Mesías. Y algo similar no estaba sucediendo a nosotros ahora. Ahora es el tiempo del Mesías, pero ese tiempo del reino, del pre-reino, vamos a decir, de la sombra de la era de la iglesia, vamos a decir, está por terminar cuando regrese, ¿verdad? Y ahí se pongan todas las cosas en claro. Y nosotros también tenemos como digamos, una fecha futura en donde las oportunidades de que nosotros avancemos, ¿no? De decir, ¿saben qué? Va a venir Jesús, ¿no? Vénganse con nosotros, el reino está aquí, así como fueron los judíos, ¿verdad?
de que tipo le decían, no, mire que ya viene Jesús, mire que el templo va a ser destruido, no van a poder seguir con ese sistema. Igual nosotros, ¿no? La cultura te dice esto, pero todo eso se va a terminar. Jesús va a regresar. Entonces nosotros también tenemos, digamos, esa misma tarea, un eco de la gran comisión para decir ese tipo de cosas y también tenemos un punto final, ¿entienden? O sea, como que, ya pasó eso y bueno, ahora nosotros nos quedamos aquí descansando. No, ahora esa carga está en nuestros hombros ahora. Nosotros tenemos una tarea para, para eso. Y bueno, vamos a ver, espero que hayan entendido este pasaje. Yo sé que este capítulo es muy complicado, pero espero haberlo podido explicar de una forma bien. Y si tienen alguna pregunta o duda o lo que sea, hablemos de eso. Así que este capítulo, el 24, habla todo de ese, no de futuro lo que va a pasar, sino lo que aconteció desde la muerte de Jesús o antes, en esa generación, entonces, Claro. O a sea, la hay muchos generación del pasajes que capítulo 20. habla, hay muchos pasajes que podemos decir que se habla de un futuro, ¿no? Que no se ha cumplido todavía. Pero el capítulo 24 de El- Mateo habla de eso. Habla de que de del reino del Mesías, ¿verdad? Jesús le está diciendo, ¿no? Tipo una onda como que le da una bofetada, ¡paf! ¿No se dan cuenta que eso va a suceder en esta generación? Porque todavía no comprendían, ¿no? De que estaba sucediendo. Lo que pasa es que, como dije, la perspectiva de ellos era de que Jesús tenía que armarse un ejército y tomar el poder. Un reino físico, un reino, digamos, como los reinos del mundo, ¿verdad? Entonces es como que nosotros decimos, bueno, Jesús está en esta época y bueno, pero ¿cuándo vas a ser presidente de la República, ¿no? Y tomar el poder, agarrar el ejército invadir el mundo y ser un solo reino. Y como que no es así como funciona. No se ve así, pero sí va a suceder en esta generación y en nuestra generación viene Jesús, ¿verdad? Así podremos decirlo, trasladarlo, ¿verdad? Pero ellos estaban diciendo, bueno, ¿cuándo se va a porque para ellos la destrucción del templo se acababa su, digamos, su sistema religioso. Dependían del templo 100%. Entonces, sin el templo, ¿qué onda? ¿no? Entonces decían, bueno, entonces, ¿cuándo vas a tomar el trono y el poder? De eso se trata el capítulo 24. Sí, hay una cosa que esta interpretación que Luis nos compartía de los tiempos futuros y la interpretación a futuro, es todo de esta era del siglo XX. El siglo XX ya pasó, pero es toda esta era. Antes no se interpretaba así la palabra. Surgieron muchos movimientos, sobre todo neopentecostales, y que empezaron a interpretar la palabra así, con ese significado. Nosotros, claro, crecimos en una iglesia que absorbió eso, y en todas las iglesias, dijera Luis, el 99,9%, a no ser los estudiosos de verdad de la palabra, porque hay varios tipos de estudiosos de la palabra. Están los que, bueno, los que intentamos entender algo en nuestra casa, leyendo con todos nuestros años de estudio. Están los que para apoyar sus propias teorías hacen que todos los versículos le invoquen a lo que ellos quieren decir, ¿no? Para vender libros, para correr corrientes teológicas, para abrir denominaciones, para un montón de cosas, ¿no? Y están aquellos que estudian mucho la palabra y que realmente, bueno, no se dejan llevar por cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes dramas de esto, el surgimiento de la iglesia adventista, por ejemplo, con las matemáticas cristianas de la venida del Mesías. Surgió todo un movimiento que hoy es mundial, tirando una fecha que iba a volver Cristo, ¿no? Y todas esas cosas son bastante normales, pero son cosas muy de esta época, de la Sí. iglesia de este tiempo. ¿No? Entonces, a veces, Luis lo explicaba hace poco, que, eh, que nosotros hoy tenemos bastante más conocimiento que lo que se tenía hace un siglo para atrás sobre los manuscritos y la Biblia y el estudio, ¿no? Que parece que no fuera así, pero es así.
que realmente tenemos más material. Y a veces las traducciones de la Biblia que nos confunden bastante, por ejemplo, esa traducción, cuando traduce siglo ahí, lo estaba buscando ahí mientras Luis compartía, la palabra es eón, ¿no? Que significa de era, ¿no? No es un siglo. Claro, nosotros nos dice siglo son 100 años, ¿no? No tenemos dos interpretaciones para siglo. Siglos son 100 años. Este siglo, bueno, sabemos, arranca acá 100 años y ya está, cambia de siglo. Pero acá, pero esa palabra, que les voy a leer un poquito ahí brevemente, ¿no? La definición de eón propiamente es edad o era, por extensión perpetuidad, también perpetuidad pasada, ¿no? Por implicación el universo, específicamente periodo, ¿no? En el judío mesiánico presente o futuro. Ya con eso te lo dice todo. Cuando ella hablaba de 11, ellos entendían que se refería justamente a todo lo que Luis explicó tan magistralmente en su, en su exposición. Pero que quería agregar eso porque a veces, claro, nosotros también cuesta cambiar ideas preconcebidas que ya tenemos, ¿no? Que nos enseñaron así. Es como que en la escuela te enseñan algo de Artigas y después te dicen, no, mirá que Artigas era un delincuente. Vos decís, ¿cómo que un delincuente? O sea, a mí la escuela era el prócer de la patria, ¿no? Entonces, no, pero mirá que era cuatrero, que hacía esto, que hacía. Entonces vos decís, ¿a quién le creo, no? ¿Que es esto o es esto otro? Yo creo que lo importante justamente es poder estudiar con tranquilidad, en profundidad y también no sin, digamos, dejarse llevar por preconceptos, ¿no? Ujú. Nosotros, gracias a Dios, la Iglesia de Nazareno es bastante centrada en este aspecto. Esta misma clase, en alguna denominación hermana, bueno, se hubieran bajado todo de la clase ya hace rato, porque le está serruchando digamos, los conceptos que ellos basan mucho de su predicación, ¿no? Entonces, seguro, se hubieran bajado mucho de ahí. Pero gracias a Dios que nosotros podemos estudiar tranquilamente, analizar la palabra y aprender, Ah, ¿no? vale la pena Y ahí en recordar. el versículo 20, entonces el versículo 29 que él habla del que el sol oscurecerá y la luna no dará su resplandor y caerán las estrellas del cielo. ¿A qué se refiere entonces eso? Eso es el lenguaje del Viejo Testamento. Cuando un profeta iba a hablar, decía esas frases. Entonces la gente sabía de que lo que iba a anunciar era de importancia cósmica, digamos. Pero es lenguaje del Viejo Testamento. Así es como los profetas cuando iban a dar su profecía, iniciaban digamos, con eso. Ese era el prólogo, ¿no? Y lo vemos por todo el Viejo Testamento, de que habla de eso, de que es una forma de llamarle la atención a la gente. Entonces la gente cuando escuchaba eso, si era judío, sabía de que iba a hablar profecía. No era literalmente que eso iba a pasar, ¿no? Tipo, es como decir, escuchen, ¿no? Tipo, esto le va a volar la cabeza. Y hoy en día, pero ahí, el profeta Luis dijo que iba a explotar la cabeza de toda la gente, ¿no? Y hacen teorías, ¿no? De que va a explotar la cabeza. Pero es una forma de llamar la atención a la gente y eso es lo que se usaba. Si tú lees todo el Viejo Testamento, los profetas usaban ese lenguaje para anunciar, digamos, una profecía, algo que venía de Dios. Claro, porque yo tengo acá la Biblia esta de estudio de Reire, y a mí me habla en el 24, versículo 15, me habla de la tribulación. Bueno, En las anotaciones, la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 27. bueno, lo que pasa es que eso es la interpretación moderna. Vamos a decir de que cuando yo digo todas estas cosas, como dice Marcos, ¿no? De que Sí, es totalmente contrario a lo que yo tengo acá en mi anotación de todo este capítulo lo siento, 24, este, de a futuro, ¿no? De lo que estamos, de la claro, gráfica que pusiste, la segunda venida para adelante. Este versículo 24, este capítulo 24, me habla todo de la tribulación, de la segunda venida, claro. de advertencia de hechos, de fenómenos astrales y decir, de naturaleza, es decir, un cambio. Claro, lo que pasa es que Pues,
eso pasa por no darle mucha bola al Viejo Testamento, ¿no? O sea, lo que quiero decir que es difícil el Viejo Testamento entender. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir eso, porque o sea, yo no lo sabía, tuve que estudiarlo, porque no es algo natural para nosotros, ¿no? Todo el mundo se enfoca en el Nuevo Testamento, pero en el Viejo Testamento los profetas, cuando iban a anunciar algo, tenían un vocabulario. Recuerden que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los Salmos, ahora lo leemos y ahí está David llorando, ¿no? Un rato, pero son canciones, tienen ritmo. Muchas de las cosas son poesía, ritmo. Entonces, cuando el profeta empezaba a hablar, hacía un prólogo y la gente entendía de lo que iba a decir después de eso, venía en serio y venía de Dios, ¿ok? Pero no era que literalmente significaba eso, ¿ok? Porque cuando decía como un pergamino, es como que una onda, tu mundo se va a dar vuelta, tipo, escucha esto, ¿ok? Entonces, digamos, una cosa importante es de que nosotros ahora tenemos más información, pero tenemos más desinformación también, ¿ok? La iglesia, en los últimos 200 años empezaron a surgir todo este tipo de teorías, ¿ok? Por 1800 años la iglesia no creía en estas cosas, en las cosas que tú que dice ahí en tu libro, en la Biblia, en las notas de la Biblia. Eso es una creencia de hace no menos de 200 años, ¿no? 200 y algo. Antes nadie creía que en tribulación, cosas futuras. Eso es algo nuevo que la gente, con la venida ¿no? del avance tecnológico y todo eso, la gente empezó a hacer conexiones raras, ¿verdad? Pero la iglesia por milenia interpretaba de otra forma. Pero lo que quiero decir es que nosotros hoy en día tenemos más información que desearían haber tenido en la iglesia primitiva, ¿no? Pero tenemos más desinformación también porque surgieron movimientos y quedaban por hecho cosas, pero es tan fácil como hacer, como digo, cuando estudiamos Mateo, hacemos como que, se está refiriendo a este pasaje y qué significaba para ellos. Entonces empieza a cambiar muchos conceptos. El problema es que hay que, en vez de tipo tocar de oído a la guitarra, tenés que aprender a tocar la guitarra y entender cómo van las notas, ¿no? Entonces es más difícil, más aburrido, da más trabajo, pero cuando tú empiezas a estudiar cómo es realmente la cosa, te das cuenta de que, no, hay conexiones ahí que no estábamos haciendo, especialmente con el Viejo Testamento. Y como yo te mostré, ahí tu nota dice todo eso, pero yo también, cuando hice esta comparación del capítulo 24, yo lo trasladé a la misma, el mismo evento, pero según Lucas. Y Lucas dice literalmente, no, es cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. No habla de nada raro, tribulación ni nada. O sea, lo dice literalmente. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ahí ya saben de que se terminó el templo, ¿no? Va a ser destruido. Lo que pasa es que nosotros, Mateo es más confuso y hacemos todas teorías de Mateo sin tomar en cuenta el judaísmo, sin tomar en cuenta el Viejo Testamento. Pero tenemos Lucas que nos ayuda a balancear, tipo, todo lo que yo estoy diciendo, tipo, ¿es verdad o no es verdad? Entonces yo veo en Lucas, vamos a Lucas y vemos que Lucas dice, no, sí, lo hace más simple. Pero lo estamos viendo en Mateo porque Mateo va más allá, ¿no? Hace conexiones con el Viejo Testamento y es impresionante todo, pero tienes que conocer el Viejo Testamento. Pero Lucas lo hace más simple porque dice, no, esta gente no va a entender qué significa esto, que el profeta dijo esto para anunciar. Entonces va directo al grano, porque ellos no van a entender qué quiere decir con eso de que el cielo se volvió oscuro. Porque, como digo, el judío sí entendía de que era profecía, que cuando un profeta dice eso, bueno, el que dice eso es un profeta y lo que va a decir es profecía. Quiero hacerte otro aporte. Si vos mirás en Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Pentecostés, Pedro cita en el primer discurso al profeta Joel, que dice, como dice el profeta Joel, el cielo se oscurecerá, la luna, esto está pasando ahora, está diciendo, de la venida del Pentecostés, pero no quiere decir que todo eso pasó en ese momento, ni que era un evento futuro, lo del cielo y todo eso, sino que se refiere justamente a ese evento. Y yo he escuchado que dice, con pergamino, bombas atómicas, pero no, es simplemente la forma que lo decían ellos. No hace sentido para nosotros. Pero justamente tampoco hace sentido de que el quiasmo, Mateo para nosotros, que esté la idea en el centro.
Están locos, decimos, ¿no? Digamos, yo entiendo que las interpretaciones no son malintencionadas las que hablan de, ¿no? Yo, por ejemplo, Luis nació en una iglesia que interpretaba así la palabra de Dios, ¿no? No es que él viene de una iglesia que interpretaba diferente y él quiere. Justamente la iglesia de donde Luis creció, así interpreta la Biblia como está ahí. Entonces, y ha tenido gran influencia sobre casi todas las denominaciones, ya sean los bautistas, los más pentecostales, todo ese tipo de interpretación ha sido más así. Pero es muy confusa y nosotros decimos, es cierto, hay palabras que hablan del futuro, Sí. ¿no? Hay cosas que todavía no han sucedido. Ujú. La segunda venida de Cristo es cierto, todo eso es cierto. La Eso no está en resurrección, discusión. Sí, eso no está en discusión. Pero el capítulo ese de Mateo se refiere a ese hecho puntual que sí estaba en el futuro en ese momento, pero no está en nuestro futuro. claro. Porque dice, si no, no se cumpliría la palabra de Jesús que dice, bueno, antes de que termine esta generación va a pasar esto. ¿Qué pasó? Si es en el futuro, esa generación no se hubiera cumplido. Entonces, a veces eso genera mucha confusión para el que lee la palabra por sí mismo, como a mí me pasaba cuando recién empezaba a leer la palabra y me explicaban que era una cosa del futuro, que venía, que la tribulación, que todo eso. Y yo leía la palabra y yo entendía, pero acá está diciendo que no va a pasar esta generación. ¿Y cómo me dicen que, bueno, no, pero esta generación en realidad es una que todavía no vino? Entonces, esa confusión para el que lee y le cuesta entender la palabra, necesita como un estudio más profundo, porque a veces hay gente que se descree, digo, no, pero para un poquito, la Biblia nos dice, esto está diciendo, y vos me le das una vuelta para que sea otra generación diferente, Sí, es no lo muy, muy entiendo. raro. Sí, entonces, para el que estudia, yo siempre estudié y leí la Biblia y todo, para intentar entender y oro para que el Señor me diga, bueno, quiero entender esto. Pero hay cosas que son difíciles de entender, no la entendés de entrada, ¿no? Eh, que tenés que entrarlo un poquito más. Ah, Así que, como qué dijo bueno. Marco, Pero yo está, nací en una iglesia y creía todo ese tipo de cosas, pero como dije, quiero saber más, empecé a estudiar, años. No Y se bueno, escucha, creo que no hay audio. ¿hola? ¿Me escuchas? yo, yo lo escucho, Luis no tiene audio. yo lo escucho bien a Luis. Es el diablo que te apaga el audio. A ver. Hola, hola, hola. Ahora no te escucho ya, estás muteado. Ahora sí, era yo. Ok, ok. Me muteó, ¿viste? Este, yo nací en la iglesia así y creía todo eso, pero como me interesaba saber más, empecé a estudiar. Y no es fácil porque una de las cosas que me ayudó a mí es saber inglés, porque tuve que, o sea, no hay mucho material en español, por ejemplo, y todo eso, pero puse como objetivo en mi vida de que tipo todo eso que he aprendido, todo eso lo que he aprendido en los estudios y todo eso, transmitirlo, ¿verdad? Por eso estamos haciendo estas clases, o sea, no, no, por, o sea, no es fácil entender algunas cosas, porque no te lo hacen fácil, pero justamente por eso es estas clases, ¿no? O sea, y siempre van a ver de que, por ejemplo, todo lo que hablamos de Mateo es basado en Mateo y el Viejo Testamento, y el Nuevo Testamento y las costumbres de esa época, o sea, no inventamos nada, no suponemos cosas, Ese es el problema, ¿no? Cuando empiezas a decir, bueno, pero esto era de color rojo, por lo tanto, rojo es esta galaxia, entonces va a venir Jesús de esa galaxia, ¿no? ¿Verdad? Te basas en suposiciones que no están ahí. Y como digo, la iglesia antigua no creía en esas cosas, creían más bien en estas cosas, ¿verdad? Y obviamente que los discípulos no sabían de la destrucción de Jerusalén. Nosotros se nos hace obvio porque es del pasado, ¿verdad? Pero para ellos como que le dijera que iba a destruirse el templo era como, no sé, como que yo te dijera, ¿sabes qué? No pasará esta generación de que Uruguay se vuelva parte de Brasil, ¿no? Y te voy a decir, nah, es imposible. Y sin embargo pasa, ¿no? Para el récord, si sucede, tipo, hoy es 2024. Pero entiendo lo que decir, para ellos es como que, ¿cómo me va a decir eso? Es como que me dijeran, nos van a borrar todas las iglesias, van a desaparecer todas las Biblias, ¿no? Como que es algo como que, no, imposible.
porque para ellos el templo era todo. O sea, la vida cívica como religiosa dependía del templo. Entonces para ellos era algo como que, imagino cuando los discípulos contaban a otros, mira que Jesús dijo esto, dirían, ¿cómo que se va a destruir el templo? De hecho, cuando Jerusalén fue rodeada de ejércitos, los cristianos se fueron en el cuerno porque se acordaron de esa profecía. No había casi básicamente cristianos, eran todos judíos. No habían cristianos en Jerusalén. De hecho, algunos querían echarle la culpa a los cristianos porque qué raro que se fueron. Justo supieron y se fueron, como que tendrían que haber sido cómplices o algo, pero no, era que se habían acordado de la profecía de Jesús y se fueron. Cuando vieron venir los ejércitos dijeron, estos no son ejercicios militares, ¿no? Y se mandaron a mudar. Y impresionante lo que sucede ahí. Algún día voy a dar una Inclusive clase ahí, de la destrucción de Jerusalén y les va a volar la cabeza. inclusive ese punto, cuando los cristianos abandonaron Jerusalén, fue cuando cuando los judíos dijeron, ah, sí, no son más parte de nosotros. Ya no, porque antes eran considerados como una secta judía los cristianos. Y en ese momento dijeron, no, los cristianos no tienen nada que ver con nosotros. Es decir, eran aceptados como una parte, como un pensamiento diferente dentro de los judíos. Además, tipo, Eh, hay otra cosa, no he profundizado en ciertas cosas, pero por ¿Qué ejemplo, cuando pasó? Jesús dice en Mateo 24, van a escuchar de que el Mesías está en el desierto, no le hagan caso. De hecho, la destrucción de Jerusalén sucedió porque se levantó un revolucionario diciendo que era el Mesías. Y estaba en el desierto. Y decía, yo soy el Mesías, armó un ejército y capturó Jerusalén de los romanos. Y dijeron, este es el Mesías, porque este sí cumplió con eso de conquistar Jerusalén. Y ¿qué pasó? Los romanos dijeron, ah, sí, mandaron al ejército, le hicieron pedazos todo y el emperador dijo, ¿vieron? Yo soy el Mesías, porque destruí todo, ¿no? Como decía la profecía, debe decir, y de hecho algunos judíos sacaban la conclusión de que bueno, probablemente cuando decían el Mesías probablemente era el emperador, porque tipo, no es que era de otra, porque era la época del Mesías y si no era el emperador, ¿quién era? Porque ese Mesías que se autoproclamó Mesías y fue el que causó la destrucción de Jerusalén, lo mataron, pero no resucitó, ahí quedó. Y eso es otra prueba de que nosotros sabemos de que los relatos bíblicos, por ejemplo, de la resurrección, hay veracidad en eso, porque, por ejemplo, los judíos podrían haber perfectamente dicho, no, nuestro Mesías, ¿no? Ese que causó la destrucción de Jerusalén, resucitó o está vivo, hace una leyenda de él, pero no era como nosotros ahora que apoyamos un partido político o un líder, no importa qué, ¿no? Tipo, yo soy de este partido, no importa que no mató niños, no, a ciegas, no. Ellos tipo seguían a ese hombre porque él decía que era el Mesías, estaba acumulando ejército, había hecho todo eso, pero cuando vieron que lo mataron dijeron, no, este no era el Mesías, y siguieron de largo, ¿no? A la próxima cosa. No digo que destruyeron todos los cristianos y se fueron todos, ¿no? O sea, para ellos el hecho de que lo mataran, decían que no era el Mesías, porque ahí estaba el cadáver y ahí lo pusieron los romanos, ¿no? Entonces, digamos, cuando dijeron, no, Jesús resucitó y lo seguían siguiendo, era raro, porque si Jesús no hubiera inventado eso de que resucitó, no es, es contra la cultura de ellos haber seguido, digamos, una leyenda. Entonces, por eso muchos pensaban, no, probablemente resucitó, ¿verdad? Inclusive judíos. En fin, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Yo no voy a comentar más por hoy. Ok. Estuvo Bueno, nos todo muy vemos bien en el explicado. próximo capítulo. Espero que les haya gustado. Lo voy a subir a YouTube si lo quieren ver de nuevo para hacer notas. Y No, ta. estuvo muy bien el esfuerzo de la gráfica porque es difícil de entender sin la gráfica. Así Aparte que de que bueno, 24 se merecía gráfico, agradece el esfuerzo. porque es complicado. Pero Ujú. bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Y yo sé de que a veces ciertas cosas nos mueven el piso. Y yo les quiero decir que a mí cuando empecé a estudiar y más profundamente, me movieron el piso un montón de cosas, pero uno tiene que estar comprometido por la verdad, ¿no? Decir, bueno,
yo quiero saber más de la Biblia. Si te has preguntado alguna vez, tipo, no, quiero saber más y quiero entender más profundamente, se te aparecen oportunidades como esta, ¿no? En donde te mueven el piso. Pero tú pediste, ¿no? Saber más. Bueno, ahora, entonces, tipo, hay que seguir, ¿no? Yo también pedí saber más y aprendí cosas como que, pero esto no coincide con lo que me enseñaron, pero en vez de que mi fe se achicara, dije, esto ya no sigo más, no entiendo nada, no, dije, bueno, o sea, vamos a atarnos el cinturón, ¿no? Ponernos los pantalones y seguir adelante con esta nueva información, ¿no? Y en ese momento como que fue caótico, pero en ese momento digo, qué bueno que me pasó eso, porque ahora puedo entender un poquito mejor, un poquito más. ¿Se entiende? Ok. Excelente. Muy bien, entonces vamos a apagar por acá.